A reading Lectura del libro de la sabiduría. The wicked Se set dijeron los impíos razonando equivocadamente. let us beset the just Acechemos al justo que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios professes to have y knowledge se da el and nombre styles himself del exalted Hijo above the del rest. Señor. Es un This is reproche the censure of our para God, nuestras and ideas to see him is a y punishment solo for him, verlo da grima. because his life is not Lleva una worth vida living, distinta de los demás are his y su ways. conducta es diferente. He judges us Nos debates, considera de mala ley absolute. y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. He calls blessed Declara those who dichoso el fin de los those that justos God y se chooses to love. gloría de tener por Padre a Dios. Let us see whether his words Veamos si sus palabras son let us verdaderas, find out. comprobando el desenlace de su vida. For if the just one Si be es the Son of justo, God, Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará hand of his del enemies, poder de sus enemigos. with revilement Lo and torture, someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y gentleness, apreciar su paciencia. Lo condemn condenaremos him a to the shame muerte of death. ignominiosa, For according to his own pues will dice que hay quien se ocupa de él. Así these are the discurren things y se which he engañan, erred, porque lo but ciega su Christ maldad. blinded them. No They conocen knew los not his secretos counsel, de Dios, no neither did esperan they el count premio the de la ways of virtud, holiness, nor discern ni the way of valoran souls. el galardón de una vida intachable. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord is close to the El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los the atribulados. Lord confronts the El evil Señor se enfrenta con, to con los destroy their malhechores purposes. para borrar de la tierra su When memoria. the just cry out, Cuando uno grita, el Señor lo escucha and from all their y lo distress libra de he sus rescues them. angustias. El Señor está cerca de los atribulados. The Lord is close to the El broken. Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, But out of them all de the Lord todos lo libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. he watches over all Él of his cuida de todos sus huesos, not one of them shall y ni fall. uno solo se The quebrará. Lord redeems El the Señor captive. redime a sus siervos. No one No incurs será takes castigado refuge in him. quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. One does not live on bread alone. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Praise to you, Lord Jesus. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus moved about within En Galilee. aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. But the Jewish feast Se of acercaba la fiesta judía de las tiendas. when his Cuando brothers sus saw parientes habían subido ya a la fiesta, also went up. subió también él, no abiertamente, sino a escondidas. Some of the inhabitants Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, not, ¿no es este al que intentan matar? and look, he is speaking Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. could the authorities have ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? he is from? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene.
Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, "You know me, a mí me conocen y conocen de dónde vengo. but I did not come on Sin my own. embargo, yo no vengo por mi cuenta, Sent me. sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen, I am from y him." yo lo conozco And he porque sent me. procedo de él, y él me ha They tried enviado. to arrest him, Entonces but no one made an intentaban attempt agarrarlo, because pero it was nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Verbum Domini. When we see someone as good, pure, Cuando vemos a alguien como bueno, puro, justo, santo, misericordioso, bueno e inocente como nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar difícil comprender por qué ciertas personas querían mandarlo ejecutar. Jesus A lo largo de su ministerio público, Jesús no hace nada sino el bien. heaven to the poor, Anuncia las buenas nuevas del reino de los cielos a los pobres y hace todo tipo de obras buenas y señales. No muestra nada sino bondad y generosidad hacia el pueblo. ministers towards En those especial, society rejects and ofrece despises. ministerio a aquellos a quienes rechaza la sociedad, los pobres, Demoniacs, los tax ciegos, collectors, mudos, prostitutes, sordos, and other sinners. endemoniados, publicanos, prostitutas y otros pecadores. Ha venido a salvar Even to those a who los fled from perdidos y a traer libertad verdadera a aquellos esclavizados even someone por as el good and pecado y la pure as muerte. Jesus. Y sin embargo, alguien tan bueno y santo como Jesús no carece de enemigos. Why would someone in their right mind ¿Por qué to alguien death? sensato querría mandar a ejecutar a Jesús? All to ¿Hay save alguna them. buena razón para tratar de Is ejecutarlo? there any reason or ¿Hay is there alguna something wrong razón o más with bien people haya who hate Jesus algún problema con la or find gente fault que with odia a Jesús, who seek his que demise? encuentra falta en él y que busca su Obviously, muerte? no one in their right mind, Obviamente, if they truly saw ninguna Jesus, persona sensata, si realmente vieran a Jesús y vieran would seek su himself to bondad, die. quisieran verlo No sufrir person y who is morir. thinking rightly Ninguna persona wants to que see piensa an innocent correctamente person jamás die. quiere ver una persona buena e inocente It's a grave sufrir. injustice, and it's Es una grave injusticia moralmente condenable. truly offended and bothered by Las Jesus. únicas personas que verdaderamente se ven ofendidas y molestadas por Jesús son aquellos a quienes Jesús ha Refuse to change. convicto de pecado e hipocresía y se rehúsan a cambiar. Rather than believe in Jesus as the En righteous, lugar de creer en Jesús the holy Son of como el God, justo, they take el offense at him. santo de Dios, se ofenden ante él y lo ven como una These molestia. people are presented in today's first Tales reading personas son presentadas en la primera lectura de hoy wicked. del libro de sabiduría como los Now, malvados. if you had not known prior Si uno to no reading hubiese sabido antes de from escuchar the esa Old lectura, Testament book, que provenía del libro del Antiguo Testamento de la sabiduría, y uno estuviera escuchándolo por primera vez, right from uno pensaría que proviene directamente de uno de los evangelios. the description of the thoughts of the wicked sounds like La it descripción de los pensamientos de los malvados suenan como que pudieran provenir directamente de los enemigos de Jesús. such as the just one Hay alusiones the just one de los malvados being called the Son of God, y del justo, que el the just one justo who se is llama a sí condemned mismo by his Hijo de enemies Dios, to suffer que el reviling justo es and condenado por sus enemigos para finally sufrir God's vindication oprobio, of the just one. sufrimiento y muerte, y luego la reivindicación de Dios As del reading in justo. wisdom, we gain En esta sense lectura de of sabiduría forward thinking and reasoning tenemos cierta idea del razonamiento equivocado de los malvados. Los because malvados they are only rechazan concerned with themselves la justicia porque únicamente and how they se appear. preocupan por sí mismos y cómo lucen They ante prefer los to keep their demás. wicked deeds hidden Prefieren so that they mantener cannot sus be obras exposed malvadas to others ocultas para no ser as they really were. expuestos ante los demás, tal y como son. When the just one exposes their wicked deeds, Cuando el justo actions expone sus consistent obras malvadas, with those
Su reacción es consecuente con aquellos que guardan maldad en sus corazones. Como dice en el libro de Proverbios, aquel que corrige al malhechor recibe abuso, y aquel que critica al malvado recibe calumnias. Uno cuyo corazón está duro y rechaza la corrección responderá con escarnio, en tanto que Proverbios también enseña: reprocha a un hombre justo y él te amará. Una persona con un corazón bueno y lleno de amor está dispuesto a recibir la corrección. El malvado, en el libro de sabiduría, odia al justo porque lo reprocha por sus transgresiones de la ley. Le gustan aparecer ante los demás como santos y justos, pero el hombre justo ve su hipocresía. El texto dice que el justo juzga al malvado como depravado, que es otra forma de decir fraudulento o engañoso. En lugar de suavizar sus corazones, humillándose, admitiendo sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, los malvados permiten que su odio, su amargura y su resentimiento crezca hasta tal punto que empiezan a tramar contra el justo. Su egoísmo, su búsqueda de placer llevan a la violencia e incluso al asesinato. En sus planes malvados, los malvados quieren hacer que el justo sufra y muera. Y al hacer esto, piensan que no solamente silencian la voz de la justa razón a través de la violencia, sino que también esperan exponer al justo mismo como fraude. Al someter al justo al sufrimiento y la muerte, no solamente lo ponen a prueba, sino que también ponen a Dios a prueba. Así que al mostrar desdén por el justo, el malvado de la misma forma muestra desdén hacia el Señor nuestro Dios. Como el libro de sabiduría dice, al pensar de esta forma, el malvado erra, pues su maldad le ciega y no conoce los designios secretos de Dios, ni tampoco cuentan con la recompensa de la santidad, ni disciernen la recompensa de las almas inocentes. Los malvados están tan cegados por su envidia, su amargura y su odio que no pueden ver la vindicación que Dios tiene preparada para el justo. Cuando dice los designios ocultos en esta lectura de sabiduría, otra traducción sería misterios. Están familiarizados con esa palabra, misterios. Cuando pensamos en esta palabra misterio, ¿de qué nos recuerda en la liturgia? Una cosa es el misterio de la fe. Proclamamos tu muerte, Señor, y profesamos tu resurrección hasta que vuelvas. El misterio de la fe incluye el hecho de que Cristo, el justo, no solo sufrió y murió a manos de sus enemigos, sino que también resucitó de entre los muertos. Los malvados son totalmente incapaces de comprender los misterios interiores de Dios y las maravillas que Dios tiene preparadas para los justos, aquellos que creen en Él y lo aman. De hecho, dice acerca de los justos en la siguiente sección de sabiduría, que las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento jamás los tocará, y ante los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida parecía haber sido una aflicción, y parten de nosotros hacia su destrucción. Pero más bien están en paz, pues a pesar que ante los ojos de los hombres fueron castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Los malvados pueden pensar que la muerte es el fin para los justos, pero Dios se encarga de que esto no sea así.
Al final, son los malvados quienes terminan temiendo la muerte, en tanto que los justos no tienen necesidad de temer la muerte. Los justos están seguros en el Señor y su misericordia y su justicia. Hence, Jesus Christ, the innocent one, Así pues, Jesús, el inocente, sufre y muere a manos de los malvados, pero al hacerlo, derrota los planes de los malvados, abre el camino hacia la vida eterna para todos los justos que vienen después de él, aquellos que creen en él y obedecen sus mandamientos. Mientras que los malvados pueden condenar a los justos en esta vida y hacerlos sufrir, su condena de los demás recaerá sobre sus propias cabezas. Al juzgar a los demás, los malvados realmente están juzgándose a sí mismos, se están exponiendo a sí mismos. Pero los justos que sufren durante un tiempo en esta vida se unen al sufrimiento de Cristo y disfrutan desde ya la promesa y esperanza de la resurrección a la vida eterna. Esto debe servir como una advertencia para todos nosotros, para no permitir que la maldad y el egoísmo jamás echen raíz en nuestros corazones. Siempre que tengamos vida, tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de darle la espalda al pecado y creer en el Evangelio. Las obras de penitencia que son promovidas durante la Cuaresma, como la penitencia, la oración y el ayuno, la limosna, son herramientas que nos ayudan por el camino, pero es el Señor quien nos enseña la forma de pensar correcta del arrepentimiento a través del profeta Isaías. Vengan, razonemos juntos, dice el Señor. Aquellos cuyos pecados son como el rojo escarlata quedarán blancos como la nieve. Aquellos que son escarlata quedarán como la lana blanca.